Plagios a otros creadores, contenido de resúmenes y otros problemas y polémicas alrededor de la crítica en internet. Miren, estaba pensando que para ser gente que analizamos qué historias, qué narrativas, qué arcos argumentales, bueno, puro drama, pues la verdad es que la comunidad de cine en YouTube no es como que sirvamos mucho chismecito. Y no es queja. Pero sí hay ciertas cosas que han estado pasando en el mundillo de creadores de contenido de cine en internet que vale la pena mencionarlas. Y como YouTube ya me puso en sus recomendados de cine, pues creo que tengo la suficiente autoridad para hablar del tema. Hace algunas semanas fue muy criticado el canal Strip Marvel por plagiar a otro creador más pequeño pero de Estados Unidos llamado FilmSpeak. Soy Alpha fue quien comparó ambos videos y se dio cuenta de que en efecto parece una copia traducida del inglés al español. Luego, el TikToker JP hizo eco de la denuncia agarrando parejo y criticando a otros creadores de cine de distintas plataformas. Y por otro lado, otro creador de contenido llamado El Carbón lanzó un tweet o un ex en donde criticaba a otro creador llamado Farid Dieck porque este decía que hacía crítica y análisis de cine cuando en realidad lo que hacía era resúmenes. Esto generó un montón de polémica en donde todo el mundo se puso a opinar, lo cual terminó en el mismo Farid cambiando los títulos de todos sus videos y poniéndoles que son más bien un relato. Y además, hace algunos años el canal de cine Zoom F7 armaría una mesa de debate en donde invitaría a varios críticos que debatirían sobre el futuro de la crítica de cine en lo que vendría siendo #la era moderna. Entonces estos tres eventos canónicos juntos me llevaron a tomar la decisión de hablar de esto. ¿Qué está pasando con la creación de contenido de cine en internet? Vamos a analizar estos tres eventos, pero sin el objetivo de funar a nadie ni de hablar mal del contenido de otros creadores. Créanme que yo soy el primero que sé la importancia de no juzgar justo los procesos ajenos porque no sabemos cuáles sean los objetivos de esos creadores y en tanto no podemos tampoco especular sobre si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Lo que sí podemos hacer es reflexionar con respecto a qué nos está llevando a tomar las decisiones creativas que estamos tomando, qué hay en el sistema, en el algoritmo, en el cómo funciona para que la crítica de cine esté a este nivel de crisis. El 27 de junio del 2018, el canal Zoom F7 publicó el video Críticos versus YouTubers. ¿El fin de la crítica? Que fue muy polémico porque más que un debate fue una especie de tiraderas entre críticos de medios tradicionales justo criticando a gente que hacía su misma labor pero en internet. En su momento se les criticó un montón por infravalorar el trabajo de los youtubers y el talento también. De hecho, hubo algunos creadores como Nicolás Amelio Ortiz del canal de Zep Films que sacó un video pues justamente haciendo notar lo que ya sabemos que hacía mucho en ese tiempo la gente y los periodistas de medios tradicionales, que era de algún modo pelucear, hacer menos a los creadores que estaban en YouTube, no solamente por el medio, sino también haciendo alusión a que pues no estaban muy preparados en lo que estaban diciendo, que las formas, los formatos no se prestaban para que se hiciera una crítica de cine pues profesional. Sin embargo, tampoco podemos negar que hubieron ciertas cosas que predijeron estos youtubers y que nosotros los tiramos a locos porque pensamos que eran más bien unas respuestas reaccionarias ante el miedo de que llegaran otros creadores a reemplazarlos. Sin embargo, muchas de estas cosas terminaron pasando. Cosas como que la crítica especializada dejaría de existir o dejaría de tener el mismo peso, dándole más espacio a una especie de propaganda para las distribuidoras. O si las mismas dinámicas y requisitos del algoritmo harían que el contenido de crítica de cine se volviera más bien contenido de entretenimiento sobre cine, dándole cabida más bien a lo viral, a lo que está en tendencia, a lo que resulta pues eso, entretenido y divertido
sentido. Y bueno, estas son cosas que terminaron pasando, quizá no de la manera más obvia, en el sentido de que quizá no les pagaban así de que habla bien de mi película, ahí te van 5,000 pesos. No, pero sí de un modo más sutil, en el sentido más bien en que las distribuidoras empezaron a mandar ciertos kits, ciertos regalos, cierta merch a los creadores, empezaron a invitar cada vez más influencers a los eventos de prensa, e incluso comenzaron a hacer estos grandes eventos, estas grandes red carpets en donde invitaban a todo mundo, y entonces son muy bien hechas, con mucho presupuesto, muy emocionantes, que nadie se quería perder. Y en ese sentido, los creadores también empezaron a sentir una especie de compromiso de tal vez no hablar necesariamente bien de la película, pero tampoco no írsele a la yugular si es que no les gustaba, porque si no les dejarían de invitar a estos eventos y les dejarían de mandar todas las cosas que sí les gustan. Porque además, fuera de esto de que te envíen regalitos e ir a las premieres y todo esto, o sea, si no lo quieres ver desde un punto de vista tan banal, la realidad es que como están tan bien hechos estos eventos, es de algún modo una manera para los creadores también de generar contenido, ¿sabes? En plan, fui al evento de no sé qué y miren lo que había, y miren este stand que se convierte en no sé qué. Y entonces es sinceramente sí un ganar-ganar de creadores y distribuidoras, en el cual quien sale perdiendo al final de cuentas pues es eso, la crítica. Porque a esto todavía tendríamos que sumarle toda la presión que ejercen el algoritmo y las propias dinámicas de cada plataforma y de cada red social sobre sus creadores. Lo cual nos lleva al siguiente tema. Y los críticos de cine y la gente más inteligente, no sé por qué, no está viendo con alarma que no haya ninguna relación entre una cosa y la otra, entre un regreso al argumento como si fuese lo único que hay para contar en una cuestión audiovisual. Miren, luego la gente pensaría que hacer contenido sobre cine en internet o en YouTube es hacer reseñas, y no necesariamente. De hecho, hay un montón de una especie de subgéneros dentro de este tema que, bueno, se presta para una diversidad impresionante de contenidos. Hay gente que utiliza las películas para hacer parodias, hay otros que hacen cosplay de personajes, hay quien hace entrevistas, o incluso gente que literalmente hace cine para YouTube, quien hace videoensayo, o hay también creadores, entre los que me incluyo, que bueno, hacemos una especie de híbrido entre crítica de cine pero envuelto en una especie de blog. Y bueno, también está este otro subgénero, por decirlo así, que curiosamente es uno de los que mejor funciona, y es el contenido de resúmenes. Este tipo de contenido se empezó a ver por lo menos en Latinoamérica con Fede Lobo, y te lo resumo así nomás, que tomaban una película, le hacían un resumen, pero el chiste estaba en que lo convertían en algo cómico, ya sea por la narración que se hacía, por los memes que se añadían, o los comentarios y la edición, etc. Un contenido, al final de cuentas, de entretenimiento, es decir, lo veías no necesariamente porque quisieras saber qué pasaba en la película o para no ver la película, sino porque una vez viendo la película veías este video y resultaba muy divertido. La cosa es que el tiempo avanzó, la gente se empezó a dar cuenta de lo bien que funcionaban este tipo de contenidos, y entonces empezaron a crear otros canales que replicaban a estos anteriores, pero cada uno le quitaba más originalidad al anterior, es decir, ya casi no se le añadía contenido original, y cada vez más se hacía literalmente un resumen de la misma. Esto pasó, y esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, en tanto al argumento de la película. Lo cual, bueno, nos lleva a nuestro segundo evento canónico, la creación del contenido de cine de uno de los creadores más grandes que hay ahorita en YouTube, Farid Dieck. Farid es un creador de contenido que seguramente muchos de ustedes ubican. Es de este grupo de creadores de Monterrey, de Roberto Martínez, Diego Rusarín, etc. Y en ese sentido es una persona muy inteligente. Ha estudiado, me parece que una maestría en filosofía, si no me equivoco, pero además es muy inteligente con respecto a la creación de negocios en internet. ¿Sabes? De que le sabe, le sabe.
Y aunque no dudo que sea un extraordinario cinéfilo, su contenido sobre cine no tiene más de un año. Antes hacía contenido de desarrollo personal, de entrevistas, de poemas, o sea, fue variando muchísimo su tipo de contenido conforme avanzaba, porque además estamos hablando de un creador de los Old muchísimo muy antiguo. Pero ahora lo que hace es justo resumir o relatar las películas, dando aportaciones, en este caso no cómicas, sino más bien reflexivas, filosóficas, etcétera, en donde pues se pone justo a analizar lo que pasa en la película desde el punto de vista de la psicología de los personajes, más específicamente desde un punto de vista hasta psicoanalítico, y cómo este afecta en el desarrollo de la historia y de los acontecimientos. Y miren, antes de que digan, este envidioso, ya le empezaron a dar celos de que a Farid sí le va bien. No, de verdad no va por ahí este video. Quiero que sepan que yo soy un gran seguidor de Farid. Lo sigo desde hace muchísimo tiempo, seguramente muchísimo antes de cualquiera de los haters que vaya a comentar este video. Años de carrera, amor. No va por ahí. Qué chido que le esté tocando todo este éxito a Farid. Si hay un creador de contenido que se lo merecía, es él. Pero enfocándonos en el tema del video y en lo que estamos analizando de la crítica de cine en internet, hay ciertas cosas con respecto a la creación de contenido que está haciendo Farid y otros creadores, pero pues Farid es seguramente el canal que más está creciendo y uno de los más grandes actualmente, y en ese sentido tenemos que analizarlo para saber qué es lo que está pasando. Porque una de las cosas que más se le ha criticado es justamente el hecho de decir que hace crítica y análisis cinematográfico, cuando más bien lo que hace es eso, es un resumen, un relato con un análisis psicológico de los personajes. Ahora, esto fue lo que se le criticó en aquel tweet polémico de El Carbón, que muchos creadores estuvieron a favor, muchos creadores estuvieron en contra, pero al final de cuentas el mismo Farid reflexionó y decidió cambiar los títulos de sus videos, lo cual se me hace, la verdad, muy rescatable, porque eso nos habla de su humildad y de su capacidad de escuchar. Pero la pregunta aquí sería, ¿por qué no podemos denominarla como crítica? Primero que nada, yo no lo aseguraría del todo, entendiendo que la crítica de cine es un género periodístico que se explora desde diferentes maneras, desde diferentes estilos. Hay quien dice que se debe de hacer únicamente desde la perspectiva cinematográfica, muy técnica con respecto a los valores de producción, etcétera, pero también hay quien lo hace desde el punto de vista social, hay quien se enfoca en la propia obra del director que se está analizando y cómo eso influye en el resto de su filmografía, y hay también el que, no sé, que dice que podemos asumir o declarar nuestras filias y fobias personales y cómo eso nos afecta a nosotros y nuestra crítica, y hay quien dice que no, que tiene que ser una crítica muchísimo más objetiva sin meter nuestros gustos personales. Total, siempre va a haber un crítico que diga algo como lo que diría el Dillom de esto extra, lo tuyo es basura. Sin embargo, sí creo que una crítica de cine, justamente por esto, porque estamos hablando de cinematografía, pues tiene que tomar en cuenta siempre o casi siempre, o al menos darle la importancia debida a eso, a la cinematografía. Muy bonita tu historia, pero ¿qué te dicen las imágenes? Es decir, claro que es importante lo que te cuenta la historia, pero más importante cómo te lo cuenta. Porque claro, he escuchado hablar a mucha gente diciendo... Es que a mí no me interesa tanto conocer que si la fotografía, que si esto, que si lo otro, detalles muy técnicos que ni entiendo. Sino que más bien prefiero que alguien me cuente si le gustó o si no le gustó su película, pero desde un terreno más mundano. Y a ver, desde luego es válido, o sea, que a alguien le guste consumir este tipo de contenido, definitivamente, pero no podemos ignorar que si estamos hablando de crítica de cine especializada, pues tenemos que hablar de cinematografía, y esto no es hacerle al mamador, enfocarse simplemente en detallitos, que si la fotografía, que si la iluminación, que si esto es lo que hace al cine. La fotografía, el sonido, la iluminación, el diseño de arte, el ritmo, el montaje, todas esas cosas te cuentan detalles de la historia, y no solo te cuentan, sino que te hacen sentir cosas, que al final de cuentas es el objetivo del arte. No estoy en contra de la narrativa. Creo que la narrativa en muchos casos, en ciertos cines es fundamental. Es lo que más fácil te engancha, pero muchas veces también la narrativa
te distrae. Es decir, el argumento definitivamente es importante, pero es un elemento más, no es toda la película. Sobre todo porque entonces esto ya se convierte en una consecuencia y causa del hiperconsumismo en el que estamos inmersos. Y si a esto le sumamos que además del resumen del argumento te dan el análisis de la película, pues te quedas sin incentivos para verla y para tener tu propia interpretación de la misma, ¿sabes? Porque ya te la dan picadita y digerida, casi casi. Porque, a ver, la crítica de cine no son recomendaciones ni prohibiciones. Uno no busca un crítico de cine para que le diga qué ver y qué no ver, qué está bueno o qué está malo, qué gusta y qué no gusta. Y tampoco son postulados desde una superioridad intelectual, es decir, que tú tengas una interpretación de la película distinta a la del crítico no la invalida o no la niega, sino que en todo caso la nutre, la complementa. Y en ese sentido el crítico, más que decirte el significado de una película, debería de acompañarte en la disección de la misma para que tú llegues a tus propias conclusiones, claro, alimentado de las reflexiones que hizo el crítico, que pues al final de cuentas es quien tiene la experiencia y los estudios conforme a lo cinematográfico. Pero ese acompañamiento, desde mi punto de vista, debería de ser desde el cuestionamiento, no desde las afirmaciones. Este ejercicio de ver una película e irla diseccionando escena por escena, incluso cuadro por cuadro, es algo que se hace desde tiempos inmemorables en las escuelas de cine, porque sirve muchísimo justamente para analizar una película. Pero este ejercicio no sustituye la experiencia cinematográfica, ¿sabes? El ver un resumen no sustituye el hecho de ver una película. No es culpa de Farid ni de nadie que hace resúmenes, pero me parece importante mencionarlo porque creo que este es uno de los síntomas más leves, pero hay otros que me parecen más problemáticos y que ahorita más adelante los voy a mencionar, con respecto a que creo que el cine cada vez está dejando de tener una importancia propia y más bien se está utilizando como una herramienta para otros medios, tanto periodísticos como de entretenimiento. Me voy a explicar más adelante. Y bueno, después de marearla mucho, vamos a hablar por fin del tema del momento, del tema del plagio. Y no me estoy refiriendo al presunto plagio que cometieron dos de nuestras muy probables candidatas a la presidencia. Sí me estoy refiriendo a el presunto plagio que cometió el canal Stream Marvel de otro canal mucho más pequeño pero angloparlante llamado FilmSpeak. Presuntamente este youtuber le copió a este otro un video en donde le hacían una carta a Kevin Feige presentando pues justo todos los errores que ha estado teniendo con respecto al UCM. Pero llamaba mucho la atención que no solamente eran las mismas ideas que presentaba, sino que se presentaban con las mismas palabras, no más que traducidas. Y ojo, así como con los temas anteriores, aquí no me quiero enfocar en alguien en específico, no se trata de funar a nadie, digo, al final de cuentas tuvo sus consecuencias a nivel mediático y aunque nunca admitió sus culpas en realidad y hasta bloqueó al canal del contenido original, pues seguramente que le llegó una gran lección de algo que tampoco es nuevo. Es decir, no quiero con esto justificar el plagio porque definitivamente está mal y se tiene que señalar, pero también es cierto que tenemos que admitir que en la práctica de que un creador de México o latinoamericano se copie o se inspire demasiado en otro creador anglosajón es algo que sucede mucho, y esto tiene que ver también con el hecho de las mismas oportunidades que son muy distintas en un país y en otro. Es decir, en otro país puedes darte más la oportunidad de experimentar y de nutrir tus contenidos de mayor calidad porque se pagan mejor. Y entonces, en consecuencia, luego los contenidos, digamos que de alguna manera nacen de allá y luego se van tropicalizando en Latinoamérica. No digo con esto que no se creen contenidos nuevos y originales por acá, pero es muy común que sucedan estas dinámicas, pues. Es como cuando me comentan, es que te copiaste de mi youtuber favorito. No, papito. Tu youtuber favorito y yo nos copiamos de el youtuber inglés o gringo, etcétera.
Que tampoco se trata de satanizar el hecho de inspirarte en otros creadores, incluso de inspirar tu opinión en otros creadores. A mí me pasa constantemente, pero creo que también hay que tener la humildad de decirlo, ¿no? De este otro creador hizo esto, ya mínimo referenciarlo en tus comentarios, o si no va a ser así, pues por lo menos hacer lo propio, pues no hacerlo con tus propias palabras, no hacer una calca de otro video, porque pues ahí sí es meterse incluso hasta en problemas legales. Pero ahora, más allá de la polémica y de la funa, ¿qué nos está diciendo este tipo de comportamientos de las dinámicas que se están teniendo en la creación de contenido de cine en internet? Me refiero a que Stream Marvel tampoco es que sea un improvisado, es decir, es una persona que le sabe por lo menos al tipo de cine de superhéroes, y que podría fácilmente dar una opinión propia sin necesidad de plagiar el contenido ajeno. ¿Qué pasa? Que no siempre esto es conveniente, en el sentido de que lo que te piden las redes sociales y las plataformas es constancia, es subir un chorro de contenido todos los días y además hacerlo constantemente. Entonces, para llegar a esos niveles de producción tienes dos opciones, o tres si acaso: contratar a mucha gente y muchos editores para poder tener ese ritmo de trabajo, o bajar tu calidad, y en ese bajar tu calidad incluye pues hacer este tipo de prácticas, ¿no? De copy-pastear artículos de internet, que Wikipedia, que otros creadores, para no pasar por todo este proceso de nutrirse de información, dar tu opinión. Desde luego que es muchísimo más fácil simplemente tomar este otro video que ya sabes que funciona, que ya está estructurado, y simplemente traducirlo. De nuevo, no digo con esto que esté bien, pero entiendo desde dónde viene, desde la desesperación de sacar contenido, porque justo creo que ya como creadores la perspectiva de lo que hacemos ha cambiado un montón, en el sentido en el que antes pues uno lo que buscaba con este tipo de espacios es tener eso, un espacio para poder dar tu opinión, así sea buena, así sea mala, sesgada, pobre, lo que tú quieras, pero es tu opinión, por lo menos conocer la opinión honesta del creador. Pero la visión ha cambiado, porque ahora ya no se busca eso como creador, sino que lo que se busca es monetizar. Digo, al final de cuentas esto ya se convirtió en un trabajo en donde no solamente come uno, sino que a veces hasta ya tienes empleados, a diferencia de cómo empezaron las cosas, en donde era más voy a dar mi opinión y voy a hablar de esto porque me gusta esto. Porque lo que te pide el algoritmo es eso, es contenido rápido, constante y abundante. Y para poder lograrlo, bueno, ya les dije dos de las maneras. Otra de ellas pudiera ser, por ejemplo, el uso de herramientas como ChatGPT, que muchos creadores ya están utilizando. Esto definitivamente te ayuda un montón, pero también contribuye a estas dinámicas en las cuales, hablando del contenido de cine, ya no se está conversando de las películas, sino que se está conversando y analizando con base en lo ya conversado y en lo ya analizado. Ya no consumimos la materia prima original, por así decirlo, que en este caso sería la película, sino que muchas veces lo que se hace es consumir e indagar sobre lo que se opina de esa película, ¿no? ¿Cuántos casos no conocemos de creadores que opinan de una película que ni siquiera han visto y solo opinan con base en lo que otros ya opinaron o en lo que se leyó y se investigó sobre el tema? Y esto lo que genera es un contenido sobremasticado, pues, y que terminemos teniendo el mismo tipo de contenido, pero en diferentes canales. Que aquí ya me voy a poner más personal, les voy a decir una intimidad, y es que justo, bueno, los Sol de los Sol recordarán que yo he hablado sobre cine en mi canal desde muchísimo tiempo, desde que empezó, y lo he hecho en diferentes formatos, a veces video ensayo, a veces blog, a veces reseña y lo que sea, pero recientemente sí me había estado alejando un poco de ese tipo de contenido, y era por el cómo me estaba sintiendo. Porque luego me pasaba que, por ejemplo, quería hablar de una película y encontraba un ángulo del cual pudiera sacarle, y yo decía, ajá, qué chido, sí, voy a hablar sobre esto. Pero luego abres TikTok o abres Twitter o abres el mismo YouTube y te das cuenta que ya hubo otros 100 creadores que hablaron de lo mismo, y a lo mejor en un formato muchísimo más pequeño como es TikTok o como es Twitter, y entonces ya dijeron lo que tú querías decir, tal vez sin profundizar demasiado en ello, pero las bases ahí estaban y tú te quedabas
pensamos como de, pues ya para qué hablo de esta película, ¿sabes? Si ya lo hicieron otros 500 canales y al final vamos a terminar diciendo lo mismo, no sé si me estoy explicando. Luego me di cuenta que esto pasa porque en realidad la gente ya no está hablando de cine. La gente está hablando sobre las conversaciones sobre cine. Y es como una especie de 100 pies humano. No sé si vieron esa película. No estoy diciendo que la vayan a ver ahorita, sobre todo si están con su familia. Y lo que me parece triste es que el cine en ese sentido se está convirtiendo más en una herramienta para otros medios. Ya más bien están siendo utilizadas por las corporaciones para darse publicidad a sí mismas. Y bueno, sin mencionar casos súper más turbios como el caso de Sound of Freedom, en donde las películas son utilizadas para dar un mensaje político, para lanzar un candidato a la presidencia, etcétera, etcétera. Es difícil competir contra eso, es difícil competir contra los algoritmos que están utilizando al cine como un método de atracción de clics y de views, y bueno, también de los grupos de poder y grupos corporativos que están utilizando al cine más como un medio de publicidad y de propaganda. Contra estos titanes está muy difícil competir y por eso a mí no me parece justo juzgar a los creadores que lo están haciendo, digo, porque al final de cuentas lo están haciendo desde una necesidad y desde adaptarse a las condiciones que están ocurriendo. Claro, sin justificar el plagiar, de nuevo, eso estuvo mal. Pero en la medida de las posibilidades, sí creo que es importante recordar la importancia que tiene la crítica de cine y el cine por sí mismo, y no como una herramienta para algo más. Pero bueno, gente, muchas gracias de verdad por llegar hasta esta parte del video. Ya saben que si les ha gustado este tipo de contenido me pueden ayudar un montón dándole like a este video, compartiéndolo con sus amigos a través de sus redes sociales y suscribiéndose a este canal y activando la campana para que les llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video. También me interesa conocer muchísimo sus opiniones sobre este tema, así que escríbanlo aquí abajo y yo los estaré leyendo. Sin más que decir, ahora sí me despido. Espero que este video haya sido entretenido y nos vemos en el siguiente, ¿vale? ¡Chao!